Pongamos el riesgo A, B, C, D. Ya sabemos que ahí van los enunciados de riesgos. Hay una probabilidad que vamos a calificar de, puede ser en porcentajes, 10%, 20%, 30%, 15%, 80%, 90%, 70%, 60%, 40%, 40%, ok. Y vamos a mirar los impactos, pero los impactos son por cada variable. Impacto en alcance, impacto en tiempo, impacto en costo, impacto en calidad. Y vamos a poner aquí un valor de 1 a 5. Lo estoy poniendo completamente al azar. Y en costo, y calidad. Listo. Ya tenemos entonces cada riesgo con su probabilidad. Esta probabilidad fue sometida a un análisis de calidad de datos. Tenemos el impacto también medido contra históricos y concienzudamente para cada riesgo. Ahora vamos a calcular la exposición. Exposición en alcance, exposición en tiempo, exposición en costo y exposición en calidad. Entonces es muy sencillo. Vamos a multiplicar la probabilidad por el alcance. ¿Listo? Y hacemos esto para tiempo, costo y calidad. Aquí están. Fíjense por acá este valor. 3 en impacto en tiempo de este riesgo que tiene probabilidad, tiene impacto 5, probabilidad 60%. ¿Ok? Es la multiplicación de los dos. 60% de 5 nos da 3. Ahora, ¿qué sucede? Y miren muy bien, por favor, lo siguiente, porque de aquí sale algo llamado las reservas. Si la probabilidad del proyecto, la prioridad del proyecto es alcance, costo, tiempo y calidad, ¿cómo se priorizarían estos riesgos? Voy a ordenar esta matriz. Ok. La voy a ordenar por, primero, exposición al alcance, descendentemente, alcance, luego por exposición en costo, también descendentemente, luego por exposición en tiempo y luego por exposición en calidad. Observen muy bien. Miren ahora la distribución de riesgos. ¿Sí? Fíjense que aquí quedó un riesgo de 70% de probabilidad, aquí uno de 60%. El de impacto 5, 60%, que nos da la mayor exposición de toda la tabla, quedó acá abajo. ¿Por qué? Justamente por la priorización que hicimos de las variables. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles son los riesgos que quedan en rojo? Podríamos dividir esto así. Estos serían rojos. A estos pongamos los amarillos. No estoy tomando ningún criterio, solamente como... Y estos serían los verdes. ¿Ok? ¿Qué pasa si cambia la prioridad del proyecto?
Estos de acá arriba son los riesgos que tenemos que atacar inmediatamente, ya necesitan un plan de contingencia. Estos riesgos necesitan ejecutar un plan de mitigación y estos riesgos son riesgos que podemos dejar pasar. ¿Ok? Sí, a pesar de que este riesgo en tiempo tenga exposición 3, lo vamos a dejar pasar. Vamos a cambiar la priorización. Vamos ahora a cambiar de alcance, costo, tiempo y calidad a primero tiempo, luego alcance, luego calidad y por último costo. La misma priorización, vamos todos descendentes y observen qué puede suceder. ¿Sí ven? El panorama de riesgos ahora es radicalmente diferente. Y podemos tener dos proyectos similares, pero las prioridades de las restricciones determinan que para cada riesgo se actúa de manera diferente en cada proyecto. Ahora, el primer riesgo que aparece acá es este. Y miren ahora cómo quedaría. Vamos a poner estos como rojos, estos en amarillo y estos en verde. Vamos a un verde más bonito. Ok. ¿Sí ven cómo cambió? Esa es la priorización de riesgos y esta es la esencia del análisis cualitativo. Ahora, hablemos de algo que sale del análisis cualitativo, que se refuerza en análisis cuantitativo, que se llaman las reservas. ¿Ok? El proyecto requiere tener una reserva por lo menos en tiempo y en costo. ¿Ok? Tranquilo, Jesús, no voy a preguntar si lo han hecho así. ¿Cómo funciona la reserva? Veamos lo siguiente. Si estos riesgos tienen este impacto en tiempo, que a mí me suma 31, acá abajo, ese 31 es la cantidad, es el impacto que podemos tener. ¿Cómo llevamos este impacto a tiempo? Ahí nos toca uno por uno. Impacto 5, vamos a mirar, el riesgo H tiene impacto 5, 3 meses. Impacto 3, son 2 meses, 2 meses, 1 mes, 2 meses, 1, 2 y medio, 2 y medio, 15 días, 2 y medio. Ahí vamos sumando el tiempo. ¿Ok? Y ese es el impacto total del proyecto. Pero lo que vamos a sumar como reserva no es el impacto, porque no tendría sentido. Ningún proyecto sería viable si tomamos como reserva las sumas de los impactos. Lo que vamos a tomar como reserva son las sumas de las exposiciones, que en este caso suma 13.3. Fíjense que es menos de la mitad del impacto en tiempo. ¿Ok? Ese 13.3, si tuviéramos, por ejemplo, que cada punto de acá equivale a medio mes, esta suma total acá, vamos a hacerla, esta suma total de 13.3, si la multiplicamos por 15 días, nos está diciendo, necesitamos una reserva de 200 días para el proyecto. ¿Reserva de 200 días? Sí, dado el panorama de riesgos que tenemos. ¿Ok? Ahí es donde se hace imperativo. Yo creo que difícilmente algún proyecto aguanta una reserva de 200 días. Ahí se hace imperativo ejecutar planes de respuesta muy efectivos para disminuir estas probabilidades que están bastante altas. ¿Ok? Ahora hablemos de costo. Va a funcionar exactamente igual. Hacemos el cálculo, sumamos las reservas y supongamos que cada punto de costo
representa un 1% del presupuesto del proyecto. ¿Ok? Si el presupuesto del proyecto, eso nos da 11.45% del presupuesto del proyecto en reserva. Si el proyecto es de $1.000.000, necesitamos $110.450 de reserva para la totalidad de los riesgos. Esa es la reserva total. Ahora, ¿a qué se le llama reserva de contingencia? Esa es una de las preguntas capciosas del examen. La reserva de contingencia, voy a quitarle a esto el color porque no corresponde. Ok. La reserva de contingencia es la requerida para hacerle frente a los riesgos que estamos asumiendo, es decir, los que quedaron en verde. Así que esa reserva de contingencia va a tener en cuenta únicamente estas exposiciones y cambia radicalmente, ¿sí? Vamos a hacerla únicamente por estas exposiciones. 1.4 y 2.35. Necesitamos entonces separar el 2.35% del presupuesto del proyecto para reserva de contingencia y el 1.4 por 15 días, eso es más o menos mes y medio, como reserva de tiempo. ¿Qué significa? Estos riesgos, como decidimos asumirlos, en el momento en que se materialicen van a hacer uso de estas reservas en tiempo y en costo. ¿Ok? Quisiera saber si ahí hay preguntas, porque esta parte es medio nueva, medio rara, no es difícil, pero tiende a confundir. Adelante, el que tenga preguntas, aproveche. Ok, gracias Mauricio. Mira, entendí el ejercicio, su lógica de trabajo. Ahora, lo que me perdí un poquito fue cuando tomaste los puntos. O sea, este valor de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, yo sé que sale cuando viene de la parte de riesgo, ¿no? En la matriz. Pero cuando dijiste, vamos a suponer que un punto de esto equivale a tantos días o un punto de esto equivale a tanto porcentaje, ¿realmente dónde puedo determinar eso? O sea, no como una fórmula, obviamente, pero en qué momento cuando uno está viendo esa matriz de riesgos, uno puede ver, mira, esto equivale a tantos días o a tanto de esto. O sea, ¿cuál es esa lógica o ese razonamiento para darle ese peso a cada punto de esto? Ok, muchas gracias por tu pregunta y ya te la voy a responder. ¿De dónde viene eso? De algo llamado plan de gestión de riesgos. ¿Ok? Ese plan de gestión de riesgos, permíteme un momento, te digo, de dónde viene. Define esas escalas. Te voy a mostrar una tabla sobre ese plan. Míralo acá. Por ejemplo, el impacto en alcance se establece así. Estas son unas opciones, esto no es un estándar. Por ejemplo, que impacto 1, no se nota que faltó algo. Listo. Impacto 2, hay algunas cositas, pero como aledañas, pero no se afectaron. Impacto 3, no, sí, mire que faltó espacio para los parqueaderos. Impacto 4, no, yo no le puedo recibir esto si no hay un tercer piso. Impacto 5, no se puede entregar el edificio. ¿Ok? Eso en términos de alcance, pero en términos de tiempo puede ser así. Un punto es un desfase insignificante, 2 puntos es 5% de la duración, 3 puntos de 5 a 10, esto también es un ejemplo. ¿Sí? ¿Tú cómo estableces eso? Te reúnes con tu equipo, te reúnes con el juicio experto,
analizan muy bien la categoría, el proyecto, la familiaridad, la prioridad del proyecto y determinan estas escalas. Una vez determinadas estas escalas, si por ejemplo 2 es el 5% de la duración y el proyecto dura 500 días, por decir algo, el 5% de 500 días son 25 días. Así que puedes equiparar un punto a 12 días. Eso fue más o menos el razonamiento que yo hice para decir que aquí cada punto equivaldría a 15 días. ¿Basado en qué? En que probablemente hubo unas escalas definidas o tuvieron que estar definidas en un plan de gestión de alcance, de riesgos. Lo mismo para costo, lo mismo para calidad. Estas escalas se establecen en el plan de gestión de riesgos y son las que comandan de aquí en adelante la calificación de los riesgos en una matriz como esta. ¿Okay? No sé si con eso respondo tu pregunta, Jesús. No, no, completamente. Ahora, ¿eso quedan como escrito en piedra o eso pueden irse modificando? Pero obviamente, eso aguas abajo me va a modificar todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión, de la planificación de los riesgos y todo eso. Exacto. No, no. Hay varios planes que pueden modificarse, pero donde tú cambies estas escalas, fíjate que los riesgos empiezan a moverse como locos por la matriz. ¿Ves? Claro. Lo mismo si llega a cambiar la prioridad del proyecto. Si el proyecto nace con prioridad de alcance y de un momento a otro dicen no, el proyecto o está para esta fecha o cancelamos esto y los demandamos. A ver, un momentico, que habíamos dicho que la prioridad era esta, porque ahora aparece esta prioridad. Eso da lugar a un gran control de cambios en el proyecto. ¿Ok? Y eso significa que estamos ante un proyecto radicalmente diferente. ¿Ves? Ok, ahí si ocurren esos cambios, como quien dice, un cambio de seña, como se dice aquí en Venezuela, como un cambio de seña, ahí estamos hablando del mismo proyecto, mismo alcance, ahí prácticamente se está, como quien dice, reorientando las actividades del proyecto para conseguir lo que se quiere de acuerdo a las nuevas expectativas, ¿no? A las nuevas prioridades. Ahí Exactamente. me imagino que no se está hablando de un cambio ni nada, un cambio en el alcance, un cambio en nada, porque el objetivo sigue siendo el mismo. Lo que está cambiando es el plan para llegar ahí de acuerdo a las nuevas prioridades, ¿no? Pero fíjate, ojo con esto, que un cambio en prioridades puede generar cambios al alcance o a los costos o a los tiempos o a la calidad. ¿Por qué? Si la prioridad de tu proyecto era cumplir con un alcance, pero ahora aparece la esposa del dueño y dice, lo necesito es para tal fecha. Aló. Aló. ¿Me escuchan? Aló. Aló, ¿me escuchan? Ok, te escucho, te escucho. Sí. Te decía, si la prioridad del proyecto era cumplir con determinado alcance y aparece la esposa del dueño y dice, no, yo lo necesito para tal fecha porque necesito esa casa lista para los 15 años de mi hija y es en esta fecha. Un momentico, esto amerita una reunión de comité de gobierno. Mire que usted pidió la casa así, pidió los jardines así, pidió la terraza así, pero la señora está pidiendo la casa para tal fecha. ¿Qué significa? Si la prioridad ahora es la fecha, porque quieren hacer la fiesta de la niña en la casa, no les vamos a poder entregar ni esto, ni esto, ni esto. Así que hay cambio al alcance. Si quieren que le entreguemos bien. Ahora, si quieren que le entreguemos todo para esa fecha, nos tienen que dar más dinero y vale tanto. Y si quieren que le entreguemos todo para esa fecha y no hay tanta plata, pues vamos a cambiar los materiales por estos más baratos y vamos a pintar esto regular y no vamos a poder poner esto. ¿Sí me explico? Entonces se afecta la calidad. Si llega a haber algún cambio en las prioridades... Sí. Dime, termina. No, si llega a haber algún cambio en las prioridades del proyecto,
durante su desarrollo, eso puede convertir el proyecto en otra cosa completamente diferente y puede cambiar todo el enfoque de la gerencia que estábamos llevando y todo el enfoque del trabajo que se estaba haciendo. Ok, pero mi duda es, si en el ejemplo de la casa y la señora que cambió la fecha la quiere más adelantada y se le dice, si usted la quiere para esta fecha y con estos materiales tiene que dar más dinero. Si se da más Sí, dinero y cambia un poco la planificación y la ejecución de las tareas, pero se mantiene el objetivo y se mantiene lo que se había planificado inicialmente en cuanto a actividades, ahí no estamos hablando de ningún cambio, obviamente, ¿no? hay un cambio al presupuesto. Cambio presupuesto, pero no hay cambio en el alcance, no hay cambio en nada, No, ¿no? no, pero si la señora dice, qué pena, pero es que no hay más plata, ahí sí, Ahí nadie sí. está obligado a imposibles. Qué pena, pero sí, si lo quiere para esta fecha y no hay más plata, pues no le podemos dar todo lo que pide. Oh, y ahí sí está hablando de un cambio en el alcance. Ahí viene cambio al alcance. ¿Ok? Ok, perfecto. Entendido, Mauricio. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, con mucho gusto, Jesús. Bueno, vamos con Miguel. Miguel, que tenías preguntas, cuéntanos. Sí, sí, Mauricio, buenas tardes. Por parte respondió la pregunta que hacía Jesús. Sí, Aló, ¿me copias? sí, Aló, sí, perfecto. Mauricio. Ok. Parte respondió gracias. Parte respondió la pregunta que hacía Jesús de cómo se valoraban o se ponderaban para las diferentes, los tres diferentes colores que vemos ahí, o sea, las tres diferentes evaluaciones de riesgos, que era con las matrices de impacto que nos mostraste. Pero mi pregunta va más digamos, desde el punto de vista del examen, cuando hablan de preguntas de reservas de contingencia, ¿de qué tipo pueden ser? O sea, ¿cómo serían qué buscan estas preguntas? Es básicamente la duda que me genera. Ok, para eso estaba justamente hablando de esto. Hay varios tipos de reservas en el proyecto, ¿sí? Y para eso me voy a adelantar un poco a lo que es la configuración presupuestal del proyecto. Importantísimo que tengamos esto en cuenta porque ahí es donde se ve por qué aparecen las reservas. ¿Ok? Esta es la configuración presupuestal o la composición presupuestal del proyecto. Lo primero que vemos como costo son los costos de actividades. Estos costos de actividades corresponden a lo que, por ejemplo, una herramienta como Project nos suma en su campo costo allá arriba. Es todo lo que cuestan los recursos asignados a las actividades, el tiempo que están en el proyecto y ya quedó ahí. Pero sobre esas actividades aparece una reserva de contingencia de actividades. ¿A qué corresponde esa reserva de contingencia? A que sobre las actividades, y ojo con esto, se identificaron ciertos riesgos y hubo riesgos que se decidieron asumir. Esos que se decidieron asumir están acá en verde. Así que esta suma de exposiciones equivale a estas reservas de contingencia de actividades para los riesgos que se identificaron sobre las actividades. Por encima de esto, existe ahora, ya tenemos lo que es el estimado de costo de los paquetes de trabajo. ¿Ok? Fíjate que los paquetes de trabajo tienen los costos de las actividades para desarrollarlos y para cumplir los objetivos del proyecto, más la reserva que corresponde a la exposición de los riesgos que decidimos asumir. ¿Ok? Ahora, sí, ya vamos, Romel, a revisar ese tema. Ahora, sobre estos estimados de costo de paquetes de trabajo, aparece una reserva de contingencia. Y esa reserva de contingencia obedece nuevamente a la suma de los riesgos de la exposición de riesgos que se identificaron a nivel general en el proyecto. No solo sobre paquetes de trabajo, sino a nivel general. Hagan de cuenta, los riesgos aquí clasificados es otra matriz o la misma matriz pero sobre los riesgos clasificados como de nivel general y es
esta reserva. Nuevamente, los que decidimos asumir están acá, esta es su reserva. Eso nos da el costo de las cuentas de control. Y es aquí donde se traza o donde se guarda la línea base de costos del proyecto. Es decir, la línea base de costos incluye las reservas de contingencias y las de actividades y las reservas de contingencias. Por encima de esto hay algo muy importante que se llama reserva de gestión. Esta reserva de gestión ya no es potestad del gerente de proyectos. La reserva hasta donde el gerente de proyectos tiene potestad es hasta aquí, hasta la línea base de costos. Por encima de esto está la reserva de gestión. Y esa reserva de gestión es un, por si acaso, del patrocinador. No es del gerente de proyectos. Es del patrocinador. El gerente de proyectos puede moverse acá adentro, puede utilizar estas reservas, pero fíjense que en el momento en que va a necesitar utilizar reservas de gestión, ya se está metiendo en terrenos del patrocinador. Normalmente las reservas de gestión se utilizan, o si se llegan a utilizar, tiene que haber una razón muy de peso por la cual estas reservas se gastaron y ahora nos tocó ir a reservas de gestión. ¿Ok? Porque estas reservas de gestión es algo que tiene el patrocinador ahí para poder cumplir su presupuesto. Es decir, el monto máximo que está dispuesto el patrocinador a gastarse en el proyecto. Si el proyecto es desarrollado por una compañía para un cliente, sobre ese proyecto aparece necesariamente un margen del negocio y por encima de ese margen ya todo esto es el precio del negocio. ¿Ok? Pero entonces fijémonos, si las actividades se comen la reserva de contingencias de actividades, empieza a peligrar la reserva de contingencia. Si se está comiendo la reserva de contingencia, empieza a peligrar la reserva de gestión. Si se empieza a utilizar la reserva de gestión, ahora lo que peligra es el margen, la utilidad del negocio. ¿Ok? De todas formas, el gerente de proyectos es responsable hasta la franja naranja, hasta el círculo naranja. Él debe velar porque no se utilicen, o si se utilizan efectivamente estas dos reservas, que se decidió ponerlas porque hubo riesgos que se decidió a asumir. ¿Saben qué es lo peor? Pónganle cuidado a esto y tiemblen. Si ustedes no hacen gestión de riesgos, si no hacen toda la identificación, todo el análisis cualitativo y esta selección de riesgos para priorización y no responden a los riesgos que quedaron de aquí para arriba, están asumiendo todos los riesgos. Todos. Es así de grave. Eso significa que ya no hay cálculos de reservas y que todo lo que está en peligro es la reserva de gestión y el margen del negocio. ¿Pueden dormir después de eso? Espero que sí. Cuando yo supe esto, yo no pude dormir. ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar con este proyecto? Si no hacemos gestión de riesgos, sencillamente todos los riesgos están en verde. Y si todos los riesgos están ahora en verde, significa que nuestras reservas deben ser de este tamaño. ¿Ok? Y estamos hablando de 300 días, de 200 días que daba acá, y de $110,450, que son las sumas totales de exposiciones de estos riesgos. Ahora súmenle lo siguiente. Aquí por lo menos estamos teniendo en cuenta todos los riesgos identificados. Si ustedes tienen una matriz, esto es sencillo y esto no existe, son 10 riesguitos. Si ustedes solamente tienen 10, 15, 20 riesgos en un proyecto donde han tenido 100 problemas, ¿cuántos se vienen en el camino?
y cuántos riesgos no han identificado. La probabilidad de terminar esos proyectos a tiempo y en presupuesto es casi nula. Y aún así, esto es tan bondadoso que los proyectos terminan y hasta tienen utilidades. Pero fíjense a lo que nos estamos enfrentando. ¿Ok? Bueno, hay unas preguntas aquí que quiero responder y hay una de Antonio. De la misma manera, ¿se hacen las reservas en costos, calidad y alcance? Las reservas, la verdad, solamente se pueden calcular en tiempo y costo. En calidad y alcance, no hay, se pueden calcular reservas, pero no tienen significado. ¿Ok? ¿Tienen significado cuándo? Cuando un cálculo de reserva de riesgos o un cálculo de exposición de riesgos sobre alcance equivale a más actividades que se llevan tiempo y costo, lo mismo calidad. Si tenemos riesgos en calidad, pues va a haber más actividades que representan tiempo y costo. Así que las reservas son únicamente en tiempo y costo. ¿Ok? Listo. Hay una pregunta aquí, dice Romel, si hay cambio de presupuesto, hay cambio de alcance. No necesariamente. No necesariamente. Porque a mí me puede aumentar el presupuesto porque me subió el costo del hierro. Pero eso no significa que vaya a ser más o menos edificio. ¿Sí? Me puede bajar el presupuesto porque la tasa representativa del mercado para el dólar bajó. Y eso no significa que vaya a ser más o menos alcance. Entonces, las 4 variables son variables ortogonales. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se calculan las reservas de las actividades que mostrabas en el componente de presupuesto? Dice Miguel. Ok. Para eso tenemos que devolvernos a lo que es la identificación de riesgos y hablar de todas las entradas que aparecen para poder identificar riesgos. ¿Ok? Fijémonos en esto. Para poder identificar riesgos, necesitamos todas estas entradas. ¿Ok? Aquí vienen el cronograma, plan de gestión de cronograma, los estimados de duración. Así que, ¿qué significa? Yo tengo que identificar riesgos sobre cada actividad, sobre cada duración. Eso significa que te van a salir unos riesgos o directamente relacionados con las actividades. Pongamos un ejemplo. Tú tienes una actividad en un proyecto de instalación de una nueva versión del software de base de datos en el servidor. Sencillo. Uno diría, ¿ahí qué puede fallar? Resulta que el ingeniero que va a hacer la instalación de base de datos se le olvidó sacar backup de la información que estaba antes. Y llega, baja, instala y cuando ya está en medio de la instalación dice, Dios mío, no saqué backup. Ay Dios, ¿cómo así? ¿Cuándo fue el último backup? Ya miramos. El último backup fue de antier a las 8 de la mañana. Ay, no, ¿cómo así? ¿Y estos 2 días de operaciones qué? No sé. Pero mire a ver, no, ya no puedo hacer nada, ya esto se reescribió todo. En ese momento se materializa un riesgo. Antes de que se materialice debimos haber identificado riesgos de la instalación de la nueva versión del software de base de datos. ¿Qué riesgos puede haber? Riesgo de que no se haga backup y se sobrescriba la información. Riesgo de que la nueva versión de base de datos no funcione. Riesgo de que la nueva versión de base de datos requiera más configuración de máquina. Riesgos de que la nueva versión de base de datos no sea compatible con tal componente. Fíjate, y empieza a salir la lista de riesgos. Créeme, porque hicimos el ejercicio una vez sobre esa actividad específica.
De solamente esa actividad sacamos como unos 24 riesgos. Y el DBA que estaba con nosotros quedó azul. ¿Cómo así que todo eso puede pasar? Todo esto puede pasar. Y dígame, ¿qué de esto no ha pasado alguna vez? No, pues sí. Todo ha pasado alguna vez. Así que todo tiene probabilidad mayor a cero. Sí. ¿Y el impacto? No, pues imagínense. Si aquí se llega a instalar y no hay backup, el impacto fácilmente es una semana de reconstrucción de información. ¿De cuántas personas? Lo menos de 4 personas. Así se sacan los riesgos de las actividades. Por lo tanto, las reservas de las actividades se sacan sumando las reservas de los riesgos sobre las actividades. ¿Sí me explico, Miguel? Sí, Mauricio, gracias. Ya tenemos claro. Bueno, de nada. Creo que por acá había otra pregunta. Romel pregunta, no me quedó claro cómo calculó el costo del paquete de trabajo. Ah, ok. Cuando hablamos de la composición del presupuesto del proyecto, el costo del paquete de trabajo, permítanme, llego allá. El costo del paquete de trabajo es el costo de las actividades más la reserva de contingencia de actividades más la reserva de contingencia. Más la reserva de contingencia de actividades. ¿Por qué? Cada paquete de trabajo, como lo vimos cuando hablamos de la WS, llega hasta el mínimo componente que para mí tiene sentido. Y ya del paquete de trabajo salen solamente las actividades, que tienen recursos, que tienen duración, los recursos tienen costos. Ok. Por eso está el costo de actividades más la reserva. No es solamente el costo de las actividades del paquete de trabajo. Hay una reserva porque se dejaron riesgos asumidos sobre estas actividades. ¿Okay? De ahí sale el costo de paquetes de trabajo, Romel. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas sobre esto? De nada, Romel. Ok, perfecto. Ese es